Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y una vez más, queridos hermanos, saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos La lección de la escuela sabática. un cordial saludo, como siempre, a todas esas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Queremos decirle, como siempre, que apoyen nuestro ministerio. Mi amigo y hermano John Morales. Usted pone Noticiero Morales en Facebook y YouTube. A mí me pueden buscar por delvalle.es y también darle like a nuestros videos y compartirnos y suscribirse. Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano John que tenga la oración de inicio. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te pedimos la dirección divina, tu dirección, Padre Santo, para que todo lo que se hable, todo lo que se discuta, sea aprobado por ti, que no sean nuestras palabras, sino las palabras tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias John, ¿verdad? Por esa hermosa oración. Y el título de la lección, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y es, ¿verdad? La lección número 11 para el 9 de septiembre. ¿Qué nos puedes decir, John? Pues aquí nos está dando o nos está diciendo que debemos practicar, llevar a la práctica la lealtad suprema de nuestro Redentor. Pablo concluye, ¿verdad? Sus consejos sobre cómo mantener la unidad en la iglesia, abordando las relaciones entre miembros que en su vida personal tienen autoridad sobre otros miembros o están subordinados a ellos. Concretamente aborda dos tipos de relaciones entre padres e hijos, entre amos y esclavos. En la actualidad sería aplicable a la relación jerárquica entre jefes y subordinados. John, ¿nos puedes decir los puntos importantes que tendremos? Claro que sí, mira, tenemos dos puntos importantes y cada punto tiene dos temas a discutir. Así que el primer punto sería la unidad entre generaciones. Ese punto tiene dos temas: consejo para los hijos, consejos para los padres. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y el segundo punto, unidad entre jerarquías. Tenemos dos temas en ese punto: consejo para los esclavos y también consejos para los amos. También se encuentra este punto entre Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 9. Bien, el versículo para memorizar dice, y ustedes amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y ustedes están en el cielo y no hace excepción de persona. John, en la parte del sábado pasa algo bien interesante sobre un objeto que encuentran en un museo en la Biblia en Washington, D.C., que atrajo mucha atención. ¿Qué nos puedes decir de esa parte? Bueno, estaba publicado en el 1808 y era un texto que no elimina simplemente un pasaje aquí o allá. Falta el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento, que son 1119 capítulos de la Biblia y solo quedan 232. Estamos hablando también de una institución, ¿verdad? Perdona que me tardé mucho,
pero estamos hablando de una institución de la esclavitud, especialmente ante la falta de gran parte. Las buenas nuevas de la narración bíblica se dejaron completamente intactos, incluyendo textos a menudo mal utilizados como siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Con respecto de hoy en día, en nuestra época y cultura, nuestro mayor desafío sería en irnos a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9. Y en ese contexto vamos a tener toda la historia de la salvación, cómo se revela en toda la Biblia. ¿Qué nosotros podemos aprender al observar cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a las escrituras sociales defectuosas de su época? Eso lo vamos a ver más adelante. Podemos ver, ¿verdad? Que en la lección anterior teníamos una plática, ¿verdad? Sobre el matrimonio, los cónyuges, y esta vez, ¿verdad? Como tú dijiste, nos está hablando de los hijos, de los esclavos, cómo Pablo da consejos sobre eso. Vemos que hay personas que utilizaron en el pasado la Biblia para justificar la esclavitud. ¿Por qué? Porque la Biblia, un por ciento grande, habla sobre eso, porque era lo que estaba pasando en ese tiempo. Pues ya que esa gente estaba esclava, pues mira, había que hablar sobre ellos también y cómo ellos se debían comportar, ¿verdad? Así que Dios también, pues le importan esa parte social, los que fueron esclavos. Así que importante, ¿verdad? Pablo nos da consejos sobre eso. Y una nota muy particular que ese compendio de la Biblia que encontraron, habían eliminado todas las partes, ¿verdad? Negativas sobre que los esclavos se rebelaran, ¿verdad? Contra sus amos. Y dice que quedaron poquitos, 200 y pico de capítulos nada más de todo lo que ellos eliminaron. Así que un por ciento grande de la Biblia hablaba sobre eso. En la parte del domingo nos habla de consejo para los hijos. Es importante, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que Dios, la familia para Él es importante, especialmente la de los hijos. Y dice, ¿qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos debemos visualizar que su carta se leía en los hogares, iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. La palabra hijo, ¿verdad? Griegos, tactecna, podía referirse a un amplio rango de edad, ya que los hijos, ¿verdad? Pues estaban bajo la autoridad de los padres hasta que cumplieron, dice ahí, 60 años o hasta su muerte. Así que vemos, ¿verdad? Cómo era la tradición antes, John, sobre los hijos y sobre las hijas, sobre los progenitores también. Eh, Sin embargo, a pesar de las relaciones entre miembros de la iglesia, Pablo seguramente tenía en mente a adolescentes y jóvenes que siendo miembros activos de la iglesia, ¿verdad? Todavía están subordinados a sus padres o dependen de ellos. Aunque en Cristo somos iguales todos, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, adultos. Pero importante cómo uno debe respetar, ¿verdad? A los padres, John, a las personas mayores, pero también el padre tiene que tener ese respeto, ¿verdad? Hacia el hijo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Nos está diciendo consejo para los hijos, que lo estamos leyendo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y esos consejos significa que cuando esos hijos tienen que entender que tienen que respetar y amar a sus padres terrenales, siempre y cuando sus padres no le obliguen a desafiar o violar la ley de Dios. Pero si estos padres están llevando a sus hijos en la ley de Dios
y está criándolos como Dios quiere que se críen, entonces los hijos, ¿verdad? Tienen que estar sujetos a sus padres y obedecerle en todo lo que digan los padres, en todo, con amor y con respeto. Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque también tenemos un mandamiento que es con promesa. Y ese mandamiento que es con promesa dice que nosotros qué cosa tenemos que hacer con nuestros padres. Honrarlo. Nosotros tenemos que honrarlos. ¿Honrarlos para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, si tú eres un muchacho que tú has honrado a tu padre y a tu madre, tú vas a llegar a buena vejez y vas a vivir largos años de vida. Pero si eres un hijo que nunca has honrado a tus padres, que siempre los has deshonrado, y siempre has sido mal con ellos, entonces esa promesa no te incluiría a ti. Vamos a la parte del lunes, consejo para los padres. Al igual, ¿verdad? Como da consejo para los hijos, también da consejo para los padres, para los padres. Eh, Dice, ¿qué motivación ofrece Colosense para evitar irritar a los hijos? Siradis, un documento judío disponible en la época de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá, ¿verdad? En tu contra. Es importante, ¿verdad? Disciplinar a nuestros hijos, pero con amor. Pero hay que hacerlo, ¿cómo se llama? Disciplina. ¿Por qué? Porque si tú no corriges esa conducta a tiempo, lamentablemente en el futuro, eso va a llegar hasta donde estás tú y vas a sufrir más. Es mejor que llore un ratito, ¿verdad? Y tú también, un ratito, tú castigándolo, que llore toda su vida en la cárcel y uno también esté llorando también toda la vida. Así que es mejor que llore un ratito, John, en una esquinita, si lo castigaste, ¿verdad? Pues que estar toda una vida llorando porque no lo corregiste a tiempo, ¿verdad? Dice en Efesios 6:4, la obediencia obligatoria de los hijos coloca a los padres en una posición en la que pueden llegar a abusar de su poder. También hay padres que quizás fue que también los acostumbraron a sus padres y eso siguió de padre en padre. Y en vez de hacer, ¿verdad?, un castigo no maltratante, lo que llegaban a hacer era maltratante, ¿me entiendes? Pero ellos pensaban que lo estaban haciendo bien y que iban a hacer los hijos cuando tuvieran hijos, pues iban a hacer lo mismo yo. Entonces, por eso los padres deben poner freno a su autoridad. Sí, hay que pues regañarlo, hay que castigarlo, pero tienes que, no te puedes dejar llevar por las emociones, ¿verdad? A veces uno ve padres que en el tiempo de nosotros todavía no era así, pero en este tiempo te cogen dándole en una tienda, te pueden llevar hasta preso. Por lo menos en Puerto Rico puede pasar eso, aunque sea tu hijo. No deben agobiar a sus hijos con una severidad que los induzca a enojarse. Toda disciplina, toda amonestación, toda orden debe ser en Cristo. El propósito, ¿verdad? De la autoridad es llevar a los hijos a los pies del Salvador. Es importante eso. Tú debes castigarlo, pero debes enseñarle, ¿verdad? Y explicarle por qué es que tú lo estás castigando. En el futuro ellos lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque tú se lo explicaste. Pero hay padres, John, que te dan un bofetón, te dan un cantazo, hacen un montón de cosas, te maltratan y llega el momento dado que ni tú sabes ni por qué te están dando. Y esos padres también abusaron de su autoridad. ¿Qué nos puedes decir, John? Bueno, yo tengo mucha experiencia en todos esos aspectos de los cuales tú estás hablando y lo que me impactó mucho
es de que está diciendo la lección que los padres tienen una posición, pero que no pueden abusar de su poder. No pueden abusar en disciplinar a su hijo como él piensa que lo tiene que disciplinar. Tiene que ser siempre en el amor de Cristo. Si un padre está corrigiendo a un hijo y no lo está haciendo con el amor de Cristo, sino que lo está haciendo con furia, con enojo, con ardor de ira, entonces no lo está haciendo en el amor de Cristo, no lo está haciendo bien. Y hay padres, ¿verdad? Porque mira, no, yo tengo ahora 55 años y para la época en que me criaba, eh, no habían las leyes que hay hoy en día. Los padres te podían dar una paliza bien dada y tú no tenías derecho a nada, te podían matar a golpes y tú no tenías ningún derecho. Ahora todo ha cambiado. Ahora la sociedad protege al hijo de tal manera que los hijos ahora le quieren pegar a los padres y los padres no se atreven ni corregir el hijo porque se va a meter en problemas con la policía. Pero lo que yo quiero llegar a todo eso es que uno no se puede ir ni a un extremo ni al otro. Tiene que ser en el amor de Cristo. Los hijos tienen que obedecer y ser sumisos a sus padres y sus padres tienen que criarlos en el amor de Cristo. Edwin, hay una historia que me impacta a mí acerca de todo esto, aparte de cuando los padres abusan de sus hijos, también hay padres que miman a sus hijos. Y yo quiero hacer esta historia lo más corto posible. Esta mujer mimaba a su hijo. Cuando su hijo tenía 8 o 9 años, su hijo robó una bicicleta y su madre escondió la bicicleta del padre para que el padre no supiera de que su hijo había robado la bicicleta. Su hijo venía lleno de golpes y su madre siempre le tapaba los robos, los golpes que el muchacho le daba a otra gente, todo lo malo que hacía este hijo, su madre siempre se lo escondió de su padre y siempre lo mimó y siempre estuvo en su defensa. ¿Qué sucedió con este hijo? Este hijo creció, se convirtió en un ladrón, empezó a robar y mató, llegó a matar. Entonces, lamentablemente en el estado de los Estados Unidos donde él vivía estaba la pena de muerte y a él lo condenaron a la muerte. Y el día de su ejecución, su madre iba a estar presente para ver la ejecución de sus hijos, porque pueden haber 2 o 3 familiares de la víctima y también familiares de la persona que va a morir y también 2 o 3 testigos. Pero lo que me llama la atención es que el hijo, antes de morir, le da una nota al que lo va a ejecutar y le dice, toma, dale esto a mi madre. Y cuando su madre lo empezó a leer la nota, él le dice a mami, ¿te acuerdas de la bicicleta que yo robé? Que tú escondiste para que mi padre no me castigara. ¿Te acuerdas de todas las cosas malas que yo hacía? Y ahora yo estoy aquí por tu culpa. O sea, ahora él le dice a su madre que si su madre le hubiera enseñado y le hubiera corregido y no le hubiera mimado como lo mimó, él no hubiese estado en la situación en que él se encontraba, en la pena de muerte. Y esto lo quiero decir, ¿verdad? Para estos padres que aman tanto a sus hijos, que los aman tanto, que lo miman. Mira, tú puedes amar a tu hijo, tú puedes, nadie te quita el derecho de que tú ames a tus hijos con todo tu corazón, pero no puedes todo lo malo que ellos hacen, dejárselos pasar como si lo estuvieran haciendo bien. No, tienes que saberlo corregir.
John, hay una porción del espíritu de profecía, a ver si la puedes leer. Dice en los lugares celestiales, el 28 de julio, el apóstol amonesta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor y a ayudarlos y a estarles sujetos. Cuán precioso es el pensamiento de que los jóvenes que luchan contra el pecado, que creen, que esperan y que velan por la aparición de Cristo, que se sujetan a la autoridad de los padres y que aman al Señor Jesús, estarán entre aquellos que aman su venida y que lo encontrarán en paz. Bien, John, vamos a la parte del Marte, a ver si nos puedes discutir esa parte. La esclavitud en las escrituras y la historia. Bueno, mira, yo no voy a mirar el PowerPoint, solamente voy a hablar, ¿verdad? Algunos consejos, pero en la Biblia aparentemente nos enseña, ¿verdad? O podemos tomar la idea de que Dios nunca condenó la esclavitud, porque según la Biblia habían leyes mosaicas donde un esclavo, después de cierta cantidad de tiempo, quedaba libre. O si una familia debía una cantidad de dinero grande en la cual no podía pagarla, también tenía el derecho de vender a su familia o a sus hijos como esclavos o a venderse él mismo. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Las podemos ver en las leyes mosaicas. También vemos, ¿verdad? Que eh, habían esclavos, José fue vendido como esclavo. O sea, en aquellos tiempos de la antigüedad existía la esclavitud. ¿Por qué Pablo no pidió a los amos cristianos en la época de Pablo, estoy hablando ahora, que se liberasen a sus esclavos y a los esclavos que se escapasen de sus amos o se rebelasen? La iglesia no estaba llamada a cambiar la realidad social en ese momento, sino a sentar las bases que con el tiempo acabarían con esa situación injusta. Estamos viendo que aunque en el Antiguo Testamento se permitía, ¿verdad?, esclavos, todavía ya para la época de Pablo todavía habían esclavos y Pablo nunca llamó a los esclavos a que se escapasen, a que no se podían ser leales a sus amos. Sin embargo, él les dice, mira, sean sujetos a sus amos, respétenle, pero también le habla a los amos que no abusen de sus esclavos. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de Dios, en el reino de Dios, ninguno era mayor que el otro, ni el otro era mayor que el otro, sino que todos a la vista de Cristo eran iguales. Bien, vamos a la parte del miércoles, esclavos de Cristo. Y vemos también en esta parte que Pablo le exige a los esclavos cristianos las instrucciones detalladas que él les da. Pablo les pide a los cristianos que obedezcan a sus amos y habían esclavos subordinados, o sea, se rebelaban. Pero una vez ellos conocían a Cristo, ¿verdad? Esa esclavitud tenía que ser diferente. Y él aconseja, ¿verdad? Obedecer a vuestros amos con respeto e integridad como a Cristo. No, no trabajáis solo cuando te vigilen, trabajad como lo harías en la presencia de Jesús, ¿verdad? Servid de buena gana como si sirvieras a Dios en lugar de los hombres y sabed que recibiréis compensa no de los hombres, sino del Señor. Mira qué lindo. Si el esclavo lo miraba de esa manera, no se iba a sentir ni esclavo yo. Servimos a amos o jefes terrenales, temporales, pero el verdadero servicio, ¿verdad? Lo estamos prestando a quién? A Jesús,
nuestra recompensa la recibiremos de Cristo, ¿verdad? En su venida. Si trabaja a las órdenes de otro, ¿cómo puedes explicarte estos consejos? O sea, ¿cómo te puedes aplicar estos consejos, perdón? Es importante que te des cuenta de que en aquel tiempo no era fácil, porque como tú dices, hay gente que se endeudaba hasta esclavizaba a su propia familia. Y algunos cogían deudas de otros y se esclavizaban qué sé yo cuántos años. Pero si ya lo hiciste, te están diciendo, mira, pues hazlo con amor, con respeto y como si fuera Cristo. Y la cosa iba a ser más suave. Yo lo veo de esa manera, yo no sé cómo tú lo ves. Bueno, sí, cuando una persona, ¿verdad? Lo mismo que yo dije ahorita, si tenía una deuda que no podía pagarla, pues en la ley de Moisés, pues se permitía de que una persona se vendiera como esclavo, pero las leyes de Moisés eran buenas también, porque un esclavo no iba a ser esclavo para siempre. Llegaba el tiempo en que tenía que darse la libertad. Había también otra ley que si tú vendías un pedazo de tierra, tú no vendías el pedazo de tierra para siempre. Se cumplía el tiempo y esa tierra volvía a ti. Mira qué cosa. Hoy en día tú vendes un terreno y lo perdiste para toda la vida, porque nadie te lo va a devolver. Una vez tú haces las escrituras, ya quedó de la otra persona para siempre. Pero en la época de Moisés no. Yo vendía una cosa y eso volvía a mí con el tiempo. Igualmente con la esclavitud. Yo tenía que pagar una deuda, me vendía como esclavo, pero llegaba la fecha en que yo tenía que ser libre y el amo tenía que soltarme, a menos que yo no quisiera ser libre y yo le decía a mi amo, mira, yo quiero que tú seas mi amo para el resto de mi vida. Entonces el amo tenía que conjurarlo con el sacerdote y se le tenía que poner un anillo o un arete en la oreja para que quedara sellado para siempre, pero ese era un pacto que hacía de mutuo acuerdo con el esclavo, ¿verdad? Que no muchas veces sucedía, pero sí habían esclavos que preferían ser esclavos durante toda la vida. Bien, vamos a la última parte, la del jueves, John, a ver si la puedes discutir. Y mira qué interesante el tema. Amos que son que esclavos, ¿cómo es eso, verdad? A ver si nos puedes dar esa parte, John. Bueno, claro que sí. Mira, en las últimas palabras de Pablo, a los esclavos, sea esclavo o seas libre, la palabra libre se refiere a los amos, lo que permite a Pablo hacer la transición para también aconsejar a los amos, mientras imagina esclavos y amos en igualdad de condiciones ante Cristo en el juicio. Y eso lo podemos comparar, queridos hermanos. Si te vas a 2 Corintios 5:10, lo puedes comparar tú mismo en la Biblia con Colosenses capítulo 3, versículos 24 y 25. ¿Qué podemos entender para consejos para los amos? Es sorprendente los amos que deben hacer lo mismo que sus esclavos cristianos hacen con ellos y no amenazarles. ¿Cuál es la razón por la que Pablo da este consejo a los amos? Todo amo tiene sobre sí un amo celestial, gloria a Dios. Todos somos esclavos de ¿quién? Somos esclavos de Cristo. El amo debe tratar a sus esclavos con dignidad, ya que ante Dios no hay diferencia entre él y sus esclavos. Si nosotros somos esclavos de Cristo y Cristo nos trata bien, entonces los amos tenían que tomar el ejemplo de Cristo y también tratar a sus esclavos
de la misma forma que Cristo nos trata a nosotros. La única forma en la que amos y esclavos, y hay una comparación entre jefes y subordinados, pueden unirse y adorar juntos en la iglesia, es que ambos actúen con cortesía en sus relaciones mutuas, tratándose unos a otros como Jesús, su amo, los trata a ellos. Y recuerde, ¿verdad? Cristo nos llama y nosotros debemos cumplir y debemos particularmente representarlo en todo momento, John. Si tú eres un amo, o sea, en este caso, en este tiempo, ¿verdad? Pues, porque estuve escuchando que todavía hay esclavitud en algunos lugares, John. Pero si tú eres una persona que tiene a cargo, ¿verdad? O de poder, pues no cojas eso y abuses del poder. Y si tienes cargos en la iglesia, ¿verdad? Por encima de hermanos, tampoco los hagas sentir, ¿verdad? De una manera, sino que juntamente en comunión hagan el trabajo de Cristo, porque lo están haciendo por Cristo. Amén. No es para saltar a nadie, ni que yo tengo más poder que tú, simplemente para trabajar en la obra del Señor. Todos estamos trabajando para el mismo, que es para Cristo Jesús, y alabar y glorificar su nombre. John, ¿puede leer esa última porción del espíritu de profecía? Claro que sí, y quiero comentar lo que tú acabas de hablar ahora, y es bien interesante, ¿verdad? Porque en el reino de Dios hay una jerarquía, en el cielo hay una jerarquía. Entonces, también Dios ha instituido en su iglesia una jerarquía, pero eso no significa que uno es eh, mayor que el otro. O sea, todos somos iguales delante de Dios y todos estamos trabajando ¿para quién? Para un mismo sentir y un mismo pensar en Cristo Jesús. Estamos trabajando juntos para el Evangelio. Es cuestión de orden, querido hermano. Si hay un anciano y un primer diácono y una primera diaconisa y un pastor, es cuestión de orden, porque Dios es un Dios de orden y Dios le gusta las cosas que se hagan en orden. Entonces, por eso que está esa jerarquía, pero estamos todos en una misma dirección, estamos todos trabajando para ganar alma para Cristo, estamos trabajando para que el evangelio de Cristo se esparza en todos los rincones del mundo y para que su avenida se acelere y Él venga en gloria y majestad y con el único fin de que todos juntos seamos salvos y que vayamos a las mansiones celestiales. Eso es todo, querido hermano. Una cuestión de orden, una disciplina y un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que nos dice aquí en Elena G. de White, Cada día con Dios, una carta que ella escribe, ¿verdad? En el 6 de junio. Cristo nos llama sus siervos. ¿Cómo nos llama Cristo? Sus siervos. Si hacemos lo que Él nos manda. A cada cual se le asigna su esfera particular, su lugar de trabajo, y Dios no requiere nada más ni nada menos, tanto del más humilde como del más grande, que el pleno cumplimiento de su vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por gracias hemos llegado a ser siervos de Cristo. ¿Qué podemos entender con esto, Edwin? Con lo que hemos acabado de leer. Importante, ¿verdad? Que Dios nos llama. Y ante Dios, nosotros hacemos el mismo trabajo que lo que hace un pastor, lo que hace Dios, no, porque estamos trabajando en la obra y estamos cumpliendo, ¿verdad? La obra que Él nos ha indicado. Ante Dios,
todos somos iguales. Sí, como tú dices, hay jerarquía y eso siempre hay que decirlo, hay que respetar. Siempre respetamos al pastor, respetamos a los ancianos, a los diáconos, hay que respetar, hermano. Eso yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando que no menospreciemos el trabajo de cada uno de ellos. Tanto los diáconos son importantes como el pastor, como los ancianos, como los diferentes puestos que hay en la iglesia. Y hay que respetarse unos a los otros para así trabajar en comunión y echar la obra hacia adelante. Porque como si en la tierra, en una iglesia que habita Cristo y entre nosotros mismos no nos llevamos, ¿cómo pretendemos ir al cielo? Allá lo que hay es amor, ¿verdad? Unidad. Y así que es importante que nosotros mismos nos demos cuenta de que tenemos que convertirnos, ¿verdad? En personas de unidad, tanto para la persona que tenga el cargo o el que no lo tenga, pero ¿cómo se llama? Hemos sido todos llamados por Dios. Así que Dios asigna a cada uno donde Él quiere. A mí me gustaría hacer muchas cosas, pero Dios te llamó para eso. Así que es importante que nos demos cuenta cuál es tu llamado, amigo que me está escuchando. ¿Cuál es tu llamado en la obra del Señor? Pídele a Dios que Dios te va a dar dirección. Yo, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, esta lección fue muy interesante. Hubieron muchísimas cosas más que podamos hablar, ¿verdad? Acerca de los consejos de los padres, consejos de los hijos, consejos de los amos, consejos de los esclavos, pero lamentablemente el tiempo no nos puede dar para abarcar todo lo que debemos hablar. Así que esos son temas profundos, temas grandes. Así que repásenselo ustedes mismos, léense Efesios y busquen la dirección divina, que lo van a entender más. Y cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario, pues también tienen el derecho de escribirlo debajo de cada video. Y que Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima lección. Y volviendo, ¿verdad? A recordar nuestras redes sociales. Mi amigo John Morales lo pueden conseguir. Noticiero Morales, usted si pone en YouTube y Facebook. A mí me puede buscar por delvalle.e en Facebook y YouTube también. Así que suscríbase a nuestros canales, dele like y comparta con otras personas de la bendición, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.